estamos continuamente siendo influenciados por lo que vemos, lo que oímos, por nuestras circunstancias. Estamos continuamente cambiando, reaccionando, evolucionando, y espero que ustedes aquí madurando, no solamente intelectualmente, pero espiritualmente, con una mira hacia el futuro. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros seres queridos, con el prójimo, con nosotros mismos? Con una mira hacia el pasado, tenemos nuestras memorias, nuestros recuerdos. Y con la sociedad en la que vivimos tenemos ritos, rituales, costumbres y tradiciones que están ahí. Celebramos el 29, el 24, Nochebuena. Estoy seguro todos comieron posiblemente lechón o pavo, arroz, frijoles negros, yuca, y posiblemente ninguno de ustedes sabe del origen de donde viene todo eso. Pero todas estas ceremonias y todos esos hechos están con el objetivo de perpetuar, de mantener, de preservar ciertos eventos históricos en el pasado que tienden a definir un pueblo, un secto, una religión. La circuncisión es una de las prácticas más antiguas del hombre. Hace 3.500 años, el pueblo hebreo practicaba y practica hoy en día la circuncisión. No es, a un varón hebreo no es una opción, no es una cosa que decide voluntariamente si lo va a hacer o no, porque la Torah en el libro de Génesis dice claramente, en el 8º día será circuncidado todo varón. No todos los ritos rituales con los cuales vivimos y estamos alrededor de nosotros son bíblicos. Por ejemplo, el darse la mano. Cuando tú ves a una amistad tuya, te das la mano, particularmente los hombres. Eso viene de más de 2.500 años, que era un símbolo, un gesto de paz. En sí, una señal de que no llevabas un arma en tu mano derecha. Los romanos después tomaron ese gesto y lo fueron cambiando a abrazarse, tomarse el brazo. Y más adelante, en sí fue el abrazo, como un símbolo de amistad y de paz. Es más, si ustedes ven una pelea de boxeo, algunos de ustedes han visto pelea de boxeo, el que está perdiendo, al que le están dando una paliza tremenda, lo primero que hace es que abraza al contrincante, al que le está sonando. ¿Por qué? Porque cuando tú abrazas, en ese momento no te pueden dar el golpe. En ese momento estás en paz. El reciente instalado presidente de México, para hacer las paces con el partido opuesto, fumó la pipa de paz, que es una tradición de los americanos indios aquí en Norteamérica, la pipa de paz. El novio y la novia, cuando se casan en la boda, se intercambian anillos. Y ese intercambio de anillos es un símbolo de unidad de las dos familias. Yo recuerdo en Cuba, cuando iba a la iglesia de Santa Rita, mi mamá lo primero que hacía, antes de entrar a la iglesia, se ponía un velo. Yo no sé si ella sabía por qué tenía que ponerse el velo. Estoy seguro que ella vio a su mamá y a su abuela ponerse el velo cuando entraban a la iglesia y ella hacía lo mismo. Yo al entrar me presignaba, hacía la señal de la cruz. Yo no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía. Lo repetía porque era una costumbre, era una tradición que yo veía en las familias católicas. A veces hacemos las cosas sin saber el por qué las hacemos, sin saber el significado de lo que se está haciendo. Así que hoy cuando hablemos de la Santa Cena, vamos a hablar del porqué y del significado, para que cuando salgan de aquí tengan un entendimiento un poquito diferente al que tenían cuando llegaron. Yo de muchacho, yo no valorizaba el tiempo. Para mí el tiempo era cualquier cosa, no le ponía atención. Mañana, pasado, para mí todo era igual. Ahora con 68 años, yendo para 69, el tiempo para mí es un tesoro. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú naces de nuevo, como creyente, van a haber muy pocas cosas que habrás o estarás haciendo repetidamente, periódicamente,
externamente. Porque la esencia del cristiano y del creyente es internalizar las cosas, con pocas excepciones. Por ejemplo, el hablar en lenguas, que no lo hacemos tanto, a veces los que han recibido el Espíritu Santo y el bautizo hablan en lenguas. El levantar las manos, que para mí, cuando empecé a ir a una iglesia cristiana, yo no levantaba las manos, yo estaba así. Me daba pena. Yo decía, no, yo no voy a levantar las manos aquí. ¿Qué es eso de levantar la mano? Yo levantaba la mano cuando quería pedirle algo a la maestra. El levantar las manos es un símbolo, un gesto. Es todo lo que es. Es un gesto de que te estás rindiendo, que te has rendido al Señor. Le estás diciendo, tú señoreas mi vida. Yo estoy rendido a ti. A ti solo seguiré. Y el otro símbolo, el otro gesto que repetimos es el de la Santa Cena. Y por eso que la pastora me pidió que yo tomara un día, el día es hoy, porque creo que es importante al empezar el 2019 que tengamos y de profundizar un poco en la Santa Cena. Si te vas de aquí hoy y aprendes algo, solamente algo, es lo siguiente. ¿Qué es la Santa Cena? Celebramos el nuevo pacto. Si te tienes que recordar de algo, es que la Santa Cena y el nuevo pacto están unidas. Van de mano en mano. Es un pacto de Dios con el hombre. El perdón de pecado, donde te limpia de todo pecado, de todo tu pasado. Es un nuevo pacto entre el Señor y todo aquel que cree y que lo recibe en su corazón. Todo. Tú puedes haber nacido en una familia atea, musulmana, hebrea, no importa. Si crees y si lo recibes en tu corazón, estás en pacto con Dios. Él es el mediador del nuevo pacto. Y Él anuncia el nuevo pacto en la Santa Cena. Esa es la importancia. Es el comienzo, es el anuncio, es el startup. Fue la noche de celebración de cuando empieza algo. Así que hoy vamos a hablar de las cosas que no son y las que son. De las cosas que sí representa el nuevo pacto y lo que no representa el nuevo. Vamos a detallar tanto el nuevo pacto como la Santa Cena. No basado en las costumbres o las tradiciones de lo que venías viniendo desde pequeño, pero basado en la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un pacto es un convenio. Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas, donde las partes se comprometen a cumplir ciertos requisitos, ciertas obligaciones y cláusulas estipuladas en ese pacto o en ese convenio. Pero para poder entender, apreciar y disfrutar el nuevo pacto, pacto que fue anunciado esa noche, pacto que recordamos cada vez que conmemoramos la Santa Cena. Primero tenemos que entender la diferencia entre el nuevo pacto y el viejo pacto. Cuando nos referimos al viejo pacto, nos estamos refiriendo al pacto mosaico, que es el pacto de Dios con el pueblo de Israel, sacándolos, salvándolos de las garras de Egipto, donde Moisés es el mediador de ese pacto. No obstante, en la Biblia, en el Viejo Testamento, hay muchos pactos. Está el pacto de Dios con Adán, el pacto de Dios con Noé, el pacto de Dios con Abraham. En sí hay dos tipos de pactos. Están los pactos condicionales y los pactos incondicionales. En el pacto condicional hay dos partes que llegan a un acuerdo con obligaciones uno con el otro, pero si una de las partes rompe, la otra parte queda absuelta porque ya el pacto está roto. Ninguna de las dos tiene que cumplir sus responsabilidades. Pero en el pacto incondicional, que también es entre dos partes, solo una parte tiene que hacer algo. En otras palabras, la otra parte no tiene que hacer nada. Y en el caso del pacto arámico,
era un pacto incondicional, donde Dios le hizo promesas a Abraham sin Abraham tener que hacer ninguna acción correspondiente por esas promesas que le dio, de hacerlo una gran nación, de darle tierras desde el río Egipto hasta el Eufrates y de darle bendición a su descendencia y a la descendencia de su descendencia. Pero la esencia del Viejo Testamento está basada en el pacto mosaico entre Dios y Moisés. El pacto en sí es conocido como la ley de Moisés. Y nosotros los cristianos nos referimos a como el Pentateuco, porque son los primeros 5 libros de la Biblia, que los hebreos le llaman la Torah. Y es muy interesante la relación entre el Viejo y el Nuevo Pacto. Jesús y los discípulos repetidamente en las Escrituras hacían referencias al Viejo Pacto, porque Moisés, Jeremías y Ezequiel, los 3 habían hecho profecías futuras de que habría un nuevo pacto. En Jeremías 31 y 33 se pueden abrir sus Biblias. Y esto es interesante porque uno a veces piensa las cosas de que están pasando y todos tenemos un marco de tiempo que es hoy, ayer y mañana. Esta profecía de Jeremías fueron 600 años antes de Jesús. Quiere decir que él hizo una profecía y pasaron 20 generaciones que podían decir, el tipo era un loco, era un mentiroso, pero su profecía era verdad porque estaba en el tiempo de Dios, que no es el tiempo nuestro. Así que dice la palabra, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. Decir esto en esos tiempos, el viejo pacto requería una obediencia completa, estricta, sobre las leyes y los 613 mandamientos. Que algún profeta empezara a decir públicamente que va a venir un nuevo pacto que va a reemplazar todo esto, es casi decir, es casi como heresía. Así que hay que verlo en el contexto de las palabras de Dios, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. En otras palabras, no van a estar en unas tabletas como los 10 mandamientos. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. El viejo pacto, las leyes estaban escritas en piedra. En el nuevo pacto están escritos ¿dónde? En nuestro corazón. En el viejo pacto todo era externo. Todo era externo. Y en el nuevo pacto todo es interno. En Ezequiel capítulo 36, del 26 al 27. Ezequiel fue 500 años antes de Jesús. Estos 2 profetas, 500, 600 años antes, los 2 habían profetizado lo mismo, que habría un nuevo pacto. ¿Qué es lo que celebramos con la Santa Cena? Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. That's powerful. En Mateo 5:17 dice la palabra que Jesús vino a cumplir la ley y a redimirnos de la ley. Y dice la palabra en Hebreos 8:6, Jesús, mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque aquel primero, refiriéndose al viejo pacto, hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. En otras palabras, si el primer pacto, si el viejo pacto hubiera sido tan bueno, hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de un nuevo pacto. ¿Okay? Si el primer borrador que tú haces para escribir una carta está perfecta, la mandas, la sellas y ya. No la cambias. Cuando la cambias es porque ese borrador no era perfecto. El viejo pacto era una sombra
del nuevo pacto. Era como un espejo imperfecto del nuevo pacto. Es más, dice más adelante en el libro de Hebreos capítulo 8, 10, dice lo siguiente: por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El nuevo pacto era parte del plan divino de Dios. It was meant to be. El viejo pacto simplemente fue ese primer borrador. Fue el primer bosquejo. Un bosquejo imperfecto que iba a servir un propósito. En el viejo pacto, el perdón de los pecados requería el sacrificio de un cordero para satisfacer el castigo de haber pecado. Pero la sangre de los animales nunca era suficiente para limpiar todo el pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, el nuevo pacto, la sangre era del Cordero perfecto, de Cristo Jesús. La sangre que limpia los pecados del mundo. Con la muerte de Jesús, con su sangre se sella en la cruz del Calvario, se sella el nuevo pacto, donde el mediador es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor, mientras que el viejo pacto fue sellado simplemente con la sangre de un cabrito, un cordero. En el viejo pacto, los sacerdotes todos venían de la casa de Aarón, eran descendientes de Aarón, parte de la tribu de Leví. Y el día de expiación, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar al lugar santísimo en el tabernáculo para hacer el sacrificio. Pero en el nuevo pacto, el sumo sacerdote, el mediador, intercesor, es Cristo Jesús. Y en el nuevo pacto, nosotros somos su iglesia. Nuestro cuerpo es el templo. Y nuestro espíritu es el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque vive Cristo Jesús en ti. Yo cuando viajo en iglesias, el otro día estuve en Salamanca y estaba en la catedral de Salamanca y veía a la gente en cola para entrar. Y yo veo la iglesia de Salamanca arquitectónicamente hablando, como una estructura bella. Pero reconozco que la santidad no está en las paredes, ni en el techo, está en Cristo Jesús. ¿Y dónde está Cristo Jesús? El nuevo pacto está en nosotros, no está en el edificio. Ese edificio vacío es cualquier edificio. Se convierte en templo cuando estamos nosotros dentro. Y puede ser allá o puede ser en esta casa. Esa es la diferencia. El nuevo pacto representa el cambio del corazón en el hombre. Eso todo. En el viejo pacto, Israel se comprometía, el pueblo de Israel se comprometía a hacer una serie de cosas a cambio de ser el pueblo escogido, el tesoro escogido de Dios. Y bajo la ley mosaica, ellos estaban motivados a obedecer los 613 mandamientos a cambio de una serie de beneficios, factores que le otorgaba el Señor, como lluvia en el desierto, victoria en la batalla, etc. La ley mosaica, el Viejo Testamento, el enfoque era en el pecado. Ese era el enfoque. Es más, la ley define el pecado. Pero el temor de recibir un castigo de Dios nunca te frena a no pecar. Es más, cuando tú ves la historia de José, José no se abstuvo de cometer adulterio con la esposa de Potifar por el miedo al castigo. Él no quería simplemente deshonrar al Señor.
Los diferentes pactos en el Viejo Testamento establecieron o establecían la relación entre el pueblo de Israel y Dios. En el nuevo pacto, con Cristo Jesús, es un nuevo pacto que no está limitado al pueblo de Israel, como dije anteriormente. Es un pacto que está abierto a todos, gentiles, romanos, hebreos. Todos están disponibles, simplemente tienen que hacer dos cosas solamente: creer y recibir. Al hacer eso, inmediatamente tienes una línea directa al Señor a través de tu intercesor, que es Cristo Jesús. En el nuevo pacto los perdones son perdonados y recibimos salvación, vida eterna, pero no es por obra, no es por lo que hicimos nosotros, es por un regalo, es por la favor y gracia del Señor. Y ahí está la diferencia. No tenemos que hacer absolutamente nada. Cree y lo recibes y ya. Y no solo son perdonados tus pasados y tus pecados, pero son borrados completamente. Nunca más recordados. Dice la palabra en Hebreos 8:12. Pues tendré misericordia a sus iniquidades y nunca me acordaré de sus pecados. Sin ninguna duda, el viejo pacto, vemos un pacto imperfecto que va a un pacto perfecto. Y eso es lo que celebramos en la Santa Cena. El pacto perfecto en Cristo Jesús. En el viejo pacto brindaba una serie de ventajas a la nación de Israel cuando ellos obedecían. En ese momento se convertían en propiedad de Dios, pero el viejo pacto nunca definió cómo se llevaría a cabo el cumplir la ley con sus 613 mandamientos. Y era imposible humanamente, excepto cuando vino el Hijo del Hombre, a cumplir la ley. Cumplir 603 era imposible. Era imposible. Entonces ellos estaban constantemente en pecado. ¿Y qué es lo que requería? Que ellos estuvieran ofreciendo sacrificios continuamente para expiar los pecados y obtener el perdón. El viejo pacto fue sellado en el monte Sinai con la sangre de un cordero. El nuevo pacto fue sellado en la cruz del Calvario con la sangre de Cristo Jesús. En el viejo pacto las victorias eran temporales. Una victoria, una batalla, etc. En el nuevo pacto las victorias son salvación y vida eterna. En el contexto secular, cuando en pactos importantes, por ejemplo, un tratado de paz, una declaración de independencia, típicamente son recordados y celebrados en sus aniversarios. Igualmente, al nivel familiar, cuando se casan un hombre y una mujer, ese matrimonio se celebra al año, al aniversario. El mes pasado yo expliqué la importancia de las relaciones íntimas y que las relaciones íntimas son los agentes de cambios en tu vida. Piénsalo. Tu relación con tus padres, tu relación con tu cónyuge, con tus hijos. Las relaciones íntimas son las cosas que te cambian tu ser, te cambian todo tu entorno. Pero el mayor impacto, la relación más transformativa en la vida de uno, es la relación íntima con el Señor. Y cuando naces de nuevo, cuando recibes a Jesús en tu corazón como tu Dios, como tu Salvador, no solamente tienes la llave del reino de Dios, no solamente tienes la potestad de ser hijo de Dios y de ser heredero de Dios, pero de ser coheredero con Cristo Jesús. Y el cuerpo partido, el cuerpo quebrantado de Cristo Jesús, los 39 latigazos, cuando le meten la lanza, representa que Él se está llevando en ese momento todo dolor, toda dolencia y toda enfermedad nuestra. En ese momento, si lo puedes creer. ¿Ustedes lo creen? Y la sangre del Cordero Perfecto, que es Cristo Jesús, nos limpia
de todo pecado y de todo pasado. Y dice la palabra en Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de tus pecados. Nunca más me acordaré de tus pecados. A veces uno mismo es su peor crítico. Te empiezas a autocriticar. No te perdonas. No te perdonas porque vives a veces con la vergüenza de lo que hiciste en el pasado. Y no te recuerdas que Cristo Jesús, al derramar su sangre, Él compró todas tus transgresiones. Se apropió de toda maldad, de todo pecado, de todo tu pasado. Hizo un white out, hizo un reset completo con la sangre derramada. Y lo más importante, aparte de que perdonó, que borró, es que no se acuerda, no existe la memoria de lo que hiciste en el pasado. Mira, la salvación, el perdón absoluto, como decimos en cubano, borrón y cuenta nueva. Vida eterna, es una promesa, yo no sé, tiene un valor ilimitado. ¿Tú no crees que el recordar ese evento merita un evento de importancia en tu vida? Y va a delimitarlo solamente a una celebración mensual en la que a veces va y no piensas lo que estás haciendo, simplemente te tomas un pedacito de pan y tomas un poco de vino, que va y no estás haciendo justicia, sin recordar, sin entender el significado de lo que ocurrió esa noche. Y eso nos trae la Santa Cena. La Santa Cena no es un rito y no es un ritual. Mira, igual que la balanza es un emblema de la justicia, o que el ramo de oliva es un emblema de paz, la Santa Cena es un emblema del sacrificio máximo de Cristo Jesús por ti y por mí. Y cuando recibimos la Santa Cena, no debemos hacerlo en repetición como algo que hemos visto, que han hecho otros o que hemos oído, pero hacerlo comprendiendo el significado completo de lo que estás conmemorando en ese momento. Mira, cuando Cristo Jesús derrama su sangre por nosotros, Él en ese momento compra, paga, no solamente por el perdón de los pecados y por limpiarlos, paga por tu salvación, paga por tu sanidad, paga por tu liberación, y me refiero a liberación de adicciones, liberaciones de maldiciones generacionales que vienen de familia a familia y que en ese momento las rompes, si lo crees y lo declaras. Y prosperidad, Él pagó en full. La Santa Cena es una sombra de la Pascua hebrea. La Pascua hebrea se celebraba el primer mes del año hebreo, que es el mes de Nisan. Cuando yo digo eso, la gente dice que el calendario hebreo, sí hay un calendario hebreo antiguo. En el tiempo de Cristo Jesús, el calendario romano se llama el calendario juliano, que estaba basado en el calendario egipcio, que está basado en el sol. El calendario hebreo está basado en la luna. Dos calendarios diferentes. Y la Iglesia Católica continuó con el calendario juliano, pero en el acuerdo de Nicea, cuando se crea, tratan de unir, Constantino trata al comienzo de la Iglesia Católica, empiezan a unir los diferentes grupos y sectos en diferentes partes del mundo y hacen el acuerdo de Nicea, donde empieza el credo que yo me aprendí cuando estaba en la escuela católica en Cuba. Y una de las cosas que hacen en ese momento, que fue en el 325, quiero explicar esto para que entiendan porque es confuso. Y en ese año, la Iglesia trata de establecer la fecha de la Pascua. Y la establecen el domingo, que es después de la luna llena,
que es después del equinoccio. ¿Qué es lo que ocurre? Que por 1200 años, hasta el Papa Gregorio, había una tremenda confusión, porque esas fechas para establecer la Pascua cambiaba todos los años. Y había una confusión tremenda por 1200 años. En 1500 se adoptó el calendario gregorio, que es el que usamos hoy en día nosotros aquí. Pero hay otro calendario que es el griego, el hebreo. Y el hebreo, la Pascua se celebra el 15 de Nisan. ¿Okay? Y en la antigüedad hebrea la costumbre era sacrificar en el templo de Jerusalén un cordero. Y ese cordero lo traían, ¿de dónde? Lo traían de Belén. ¿Por qué Belén? Porque los mejores criaderos de corderos eran en la ciudad de Belén, que está al lado de Jerusalén. Ahora es interesante, ¿quién más nació? En la cena pascual hebrea habían 5 elementos, que voy a cubrirlos rapidito. Había un hueso de carne asada, que representaba la cabra, el cordero que mataron en ese momento los hebreos y marcaron el lintel de la casa con sangre para que la sombra de muerte pasara. El segundo es un huevo duro, que era una ofrenda de paz. Hoy en día los cristianos y los católicos, etcétera, usan los huevos duros que los niños los domingos hacen el Easter egg hunt. Eso viene trazado de ese huevo en la cena hebrea. El tercer elemento son unas hierbas amargas que se llaman marra, que básicamente era representativo de la amargura de la esclavitud en Egipto. El cuarto elemento es un curtido de manzana y nueces con el color del ladrillo con los que trabajaban los esclavos judíos en Egipto. Y el último eran unas verduras que representaban la promesa del Señor. Verduras que ellos mojan con agua con sal, para representando el camino entre el mar rojo, yendo hacia la libertad. Acompañando estos 5 elementos, y aquí vengo al punto que nos toca a nosotros, estaba el pan y estaba el vino. Y el pan es importante, es más que en muchos casos la Pascua le llaman el día de pan sin levadura. La levadura, ¿por qué sin levadura? Porque la levadura trae contaminación, etc. Así que la idea es que el pan fuera puro. Y el pan viene en una bolsa, y son tres panes que vienen en una bolsa, y esos panes se ponen uno arriba del otro y se sirven en un plato. Hoy vamos a hacer esto exactamente como se hacía en esos tiempos. El pan de arriba, los hebreos le ponían nombre a todos. El pan de arriba era el pan de Aarón, representaba a los descendientes de Aarón, de donde venían todos los sumos sacerdotes. El del medio era Leví, la tribu de Leví, de donde era parte Aarón. Y abajo, el pan es Israel. Así que uno es un set del que viene abajo. La rodaja del medio es la rodaja que se parte. Se guarda una mitad, que a veces la buscan los niños otra vez, pero la idea es que se coma después al final, al concluir todo como postre. Y la mitad más pequeña es la que se distribuye. Y se distribuye durante la cena. Es más, que en la escritura hay una parte que dicen, y partió, y cenando, tomó el pan y lo partió. Estaban ya cenando. Así que es algo que vamos a partir y lo vamos el vino, que lo ven aquí, es de no pero representativo, es de una calidad, textura como el amarón italiano, los que son tomadores de vino, y es similar a ese. Y se servían en 5 copas. Y no sé si ustedes no están sentados, pueden ver, pero aquí tenemos 5 copas de vino. 4 de las 5 copas se servían, en otras palabras, se tomaban en un orden específico, y ese orden se llama el seder. El seder describe el orden de la cena completa en el día de Pascua hebreo. Las 4 copas representan los 4 verbos de las promesas de Dios a Moisés. La primera copa es sacaré. Yo lo sacaré
de trabajo forzado. La segunda copa es yo los libraré de esclavitud. La tercera copa, y esa es importante, es yo los redimiré. Y la cuarta es yo los tomaré por pueblo. Hay una quinta copa que no aplica para el caso nuestro porque eso era solamente una creencia hebrea, no cristiana. Y la quinta copa representaba a Elías y la guardaban simplemente esperando cuando Elías viniera esa noche y tomara la copa con ellos durante la ceremonia. Al entrar triunfalmente en las afueras de Jerusalén, Jesús envía a dos discípulos, a Juan y a Pedro, a que fueran a buscar un sitio donde ellos pudieran pasar la noche y celebrar la Pascua esa noche. Todos los hebreos iban a Jerusalén para celebrar la Pascua. Era el día más importante en la vida del hombre hebreo, hombre y mujer hebreo. Y también les da la instrucción de que prepararan la cena para ellos esa noche. En el contexto de lo que ocurrió esa noche gloriosa, donde se inaugura el nuevo pacto. Y importante, la inauguración de esto, yo estoy en el mundo de la construcción. Nosotros cuando comenzamos una obra, el comienzo de todo, le llamamos el groundbreaking, que en español es el primer Picasso. ¿Okay? Y siempre se toman fotos, siempre se recuerda ese momento del comienzo. En sí, la Santa Cena es el primer Picasso del nuevo pacto y de nosotros. Jesús toma la rodaja del medio. La rodaja del medio. Y esa rodaja la parte. Vamos a ponerla. Lo que más o menos hace es que la pones ahí. Y la vamos a quebrantar para hacerla en pedacitos chiquiticos, pero es... Pega puñetazo, que fue lo que le hicieron a Jesús. Sí, pero vamos a hacerlo tú, Irene, por mí. Sí, ve partiéndolo. Cuando ella rómpela primero en dos partes y rompe solamente una de las dos partes. Así, saca una parte y rompes una mitad. Esa parte que ella típicamente se guarda y se esconde hasta el final, porque cuando esa la comen como postre, que no fue la que él partió y no fue la que él comió, porque él la describió que estaban cenando, así que es imposible que hubiera sido la otra parte. Así que esa la vas a partir ahora y representa el cuerpo partido de Jesús, quebrantado, que al día siguiente sería sacrificado en la cruz del Calvario. Mira, el pan partido, lo que ella acaba de hacer, representa el sufrimiento de Cristo Jesús. Y que por su misericordia y por el favor y gracia de Él, estamos, toda dolencia, toda enfermedad, todo dolor, se lo llevó esa noche por nosotros. Cuando nosotros conmemoramos la Santa Cena, como vamos a hacer al final, igual que hicieron los discípulos, aquí va a ser un poquito más complicado porque somos mucho más, ellos eran dos, era mucho más fácil romper y distribuir. Pero lo que estamos declarando es que somos uno en fe, que somos todos uno en Él. Que igual que que hay muchos pedacitos de pan que ya acaba de romper ahora, viene de un solo pan. Igual que los granos de trigo mezclados forman un pan, que las uvas, muchas, forman un vino. En ese momento están inseparables. En ese momento, cuando conmemoramos, estamos nosotros como el cuerpo de Cristo Jesús inseparables. En ese momento estamos diciendo que no solamente estamos celebrando todas las promesas, pero estamos dando testimonio que somos uno, que somos un pan, que somos un vino, un cuerpo. Cuando recibimos el pan partido y tomamos la copa de vino,
es importante entender que en ese momento, en verdad, no pasa nada. En otras palabras, no vas a ser más santo, no vas a ser una mejor persona. No pasa absolutamente nada. La salvación y el perdón de los pecados pasa al momento que tú recibes al Señor. No cuando tomas ahora el vino. Así que no vayan a pensar, yo me tomé el vino y le comí el pancito en la casa de Willy. Ya. No. Eso solamente bueno, sí, haz el otro. Por numeración, vamos a tener que hacerlos todos. Pero allí esa noche fue el del medio. Y es importante el del medio porque simboliza otra cosa. Habían 3 panes. La Trinidad. El pan partido es el del medio. El Hijo. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El vino es representante, obviamente, de la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros, que nos limpia de todo pecado, de todo pasado. Hoy vamos a tomarlo. Ellos esa noche lo tomaron todos de la misma copa. Nosotros vamos a servirlo del mismo jarrón, en diferentes copitas. Algunas iglesias cristianas hoy en día hacen esto una vez al mes. Otras las hacen 2 veces al mes. No hay un acuerdo entre pastores y maestros de la palabra sobre cuál es lo correcto. Cristo Jesús solamente dijo, hacer esto en memoria de mí. No dijo cuántas veces tenía que hacerlo. Yo por mi parte tengo la dicha con la pastora que todos los jueves cuando nos reunimos siempre celebramos la Santa Cena. Escrito en Hechos, que fue escrita por Lucas, él dice sobre Pablo, el primer día de la semana para los hebreos es el domingo. Reunidos los discípulos para partir pan. Eso es lo que Pablo le enseñaba a los otros. Aquí está haciendo Lucas un acontecimiento hablando de Pablo, enseñando de que los discípulos se reunían semanalmente a partir pan. Y es interesante que esa noche Jesús estableció, y está en la Escritura, que él no vería más del fruto de la vid. ¿Qué cosa es la vid? La vid se refiere a la viña. ¿Y qué es con la viña? La viña es uvas, es vino. Lo que estaba diciendo es, esta es la última vez que yo beberé vino con ustedes. Eso es lo que le estaba diciendo él a ellos. La tercera copa, aquí están las 5 copas, ¿no? La tercera copa es la copa de redención. La primera copa se toma para iniciar la ceremonia, que es la de santificación. La segunda copa se toma antes de comenzar la cena. Pero la tercera copa se toma después de la cena. Y dice Jesús, levanta esa tercera copa después de haber cenado. Y dice, esta copa es el nuevo pacto. El nuevo pacto en mi sangre. Lo dijo él. Que por vosotros se derrama. Y tomaron de la tercera copa. Después vamos a hacer nosotros la Santa Cena. El libro de Mateo dice, mi sangre es derramada para la remisión de pecados. Esto aparece en Mateo, Marcos y en Lucas. Después de la tercera copa, esta noche ellos parten para el jardín de Getsemaní. Y salen cantando alabanzas. Salmos de alabanzas, del 113 al 118. Se llaman Jalel. Nunca regresó al aposento alto. ¿Verdad? Nunca regresaron.
La cuarta copa se quedó allí. Fue en la cruz del Calvario, momentos antes de morir. Jesús dice, tengo sed. Le mojan los labios con vinagre. Y momentos después Jesús dijo, todo se ha cumplido. En sí Jesús fue la cuarta copa. Finalizó la Pascua. ¿Han recibido? Vamos a tomar la Santa Cena ahora. Y yo solamente quiero, antes de tomar la Santa Cena, que cada uno que vaya a tomar la Santa Cena, obviamente, que sea creyente, que haya nacido de nuevo, que se examine, va a estar seguro que está bien con el Señor, que no tiene ningún rencor, ninguna persona que no haya perdonado, que esté todo bien. Así que se examine rapiditamente mientras que hablamos. Y Irene va a empezar a distribuir el pan que acabamos de partir. Pero si hay alguien aquí que no ha recibido al Señor, alguien que no ha nacido nuevo, y no quiere decir que no creas en Jesús. El infierno está lleno de creyentes en Jesús. La diferencia es simple, que aparte de creer tienes que haberlo recibido, tienes que haberlo confesado públicamente, no porque lo diga yo, porque lo diga la pastora, pero porque lo dijo él. Él se lo dijo a Nicodemo una noche. Nicodemo había ido a él porque decía, mira, todos vemos que la señal es tuya, tú tienes que ser un hombre de Dios. ¿Cómo es? Y él le dijo, tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino de Dios. No es que seas bueno. Yo pensé que yo era un niño bueno, que yo iba al reino de Dios, que yo iba al cielo. No. Tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo son dos cosas. Tienes que no solamente creer en Él, tienes que recibirlo y confesarlo públicamente, porque Él dijo, el que me confiese en frente de los hombres, yo lo confesaré en frente de mi Padre que está en el cielo. Y el que me niegue en frente de los hombres, yo lo negaré en frente. Así que si hay alguien aquí que quiere, que nunca ha recibido al Señor, que quiere nacer de nuevo, levanta la mano, no tengas pena, y hacemos una oración bien breve. ¿Todo el mundo? Everybody's on board? Ok. Entonces, vamos. ¿Estás distribuyendo los pancitos? ¿Ya todos tienen pan? Ok. Recuérdense, las promesas del nuevo pacto son bellas. Salvación. Vaya, son cosas grandes. No es solamente que vas a hacer el cierre la semana que viene a la casa que estás vendiendo, que te van a un aumento de sueldo, que vas a ganar una batalla. No, no. Son cosas, they're big. Las del viejo pacto eran cosas chiquiticas. Eran cosas todas aquí de la tierra. Las promesas aquí son salvación, vida eterna, paz en tu corazón, liberación, prosperidad. This is big stuff. ¿Ya todos tienen pan? ¿Estamos en eso? Eso sí le puedo asegurar que esa noche se distribuyó más rápido que esta noche, que hoy. Que cuando miras el pan, recuérdate que lo que estás recordando en estos momentos es el cuerpo quebrantado de Cristo Jesús, que en ese cuerpo partido, machucado, se lleva todo dolor, toda dolencia, toda enfermedad tuya. Nada de eso te pertenece del momento que tú recibes a Cristo Jesús en tu corazón. Así que, porque yo recibí al Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Comemos. Y él tomó el vino de la tercera copa, que es la copa de redención.
Remisión de todos los pecados. Remisión de todo tu pasado. Donde se olvida de todo lo que haya ocurrido en tu vida. Y dijo lo siguiente: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Tomemos. Padre, te doy gracias por este día. Te doy gracias por la palabra que hemos recibido. Te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí reunida. Declaramos que somos bendecidos al entrar y al salir, que somos arriba, que no somos de abajo, que somos cabeza, que no somos cola, que somos más que vencedores. Declaramos que el 2019 va a ser un año de victoria, un año de nuevos comienzos, un año de multiplicación, un año de bonanza para cada persona. Yo bendigo el nombre de Cristo Jesús a cada mano levantada, a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Y todos damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, muchas gracias.